estamos hablando durante estas semanas acerca de algunos enemigos que buscan precisamente robarnos esa libertad. Algunos enemigos que vienen a hacer algunas situaciones a veces que son muy visibles, o situaciones a veces que no son tan visibles o están disfrazadas a veces de espiritualidad, pero nos pueden estar robando precisamente el poder disfrutar de una libertad verdadera. Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 1: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, dice Pablo, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Pablo nos invita a mantener nuestra libertad, a permanecer libres en Cristo Jesús. Ya Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros para que usted y yo podamos gozar de verdadera libertad. Pero también el apóstol Pablo nos desafía a poder llevar adelante y vivir con responsabilidad nuestra libertad. Semanas atrás yo daba un ejemplo: una persona puede salir libre de la cárcel, pero el salir libre de la cárcel, él tendrá que alinearse a las leyes, a todo lo que tiene que ver con la sociedad. ¿Por qué? Porque hay leyes que respetar y él necesita vivir de acuerdo a esas leyes, a esas normas de conducta, ¿verdad?, que están establecidas en la ley. Bueno, lo mismo sucede cuando nosotros somos libres. Necesitamos alinearnos a los mandamientos del Señor, a las enseñanzas que nos da a través de su palabra. Y hemos mencionado que un enemigo de la libertad es el pecado. Mencionamos también que otro enemigo de la libertad es la culpa. Areli predicaba en esa ocasión sobre la culpa, cómo la culpa también quiere y puede llegar a robarnos nuestra libertad. Y la semana pasada mencionaba un tercer enemigo de la libertad, y es el legalismo. De hecho, el apóstol Pablo dice: no se esclavicen de nuevo a la ley. Pero hoy vamos a concluir este tema de enemigos de la ley, de la libertad, y vamos a hablar de un cuarto enemigo, y ese cuarto enemigo es el enemigo llamado temor. Vamos a hablar del miedo. El miedo también puede ser un factor que nos robe la libertad, que nos impida gozar la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Necesitamos nosotros reconocer e identificar si todavía nosotros estamos caminando en temor, si todavía estamos abrazando algún tipo de temor en nuestros corazones. Quizás usted diga: yo no batallo con el pecado. Amén. Yo no estoy batallando con el pecado, ese no es mi problema. Amén. Quizás usted diga: yo no tengo ningún sentido de culpa, yo me siento libre en cuanto a eso. Quizás usted diga: yo no estoy sujeto a ninguna cuestión legalista. Pero cuando filtramos nuestras conductas, o nuestra forma de pensar, o nuestra forma de actuar y reaccionar en la vida a través de este tema, ¿qué tanto nosotros estamos ¿qué tanto estamos no estamos caminando, no estamos desarrollando nuestra fe, no estamos, aleluya, avanzando en nuestro caminar cristiano quizás por algún tipo de influencia de miedo o temor en nuestros corazones? Miedo al fracaso. De pronto usted dice: no, es que no me animo a desarrollar un liderazgo, no me animo a desarrollar mi talento, no me animo a desarrollar el ministerio, no me animo a poder de alguna manera dar ese paso porque siento miedo al fracaso, siento miedo a que sea juzgado por los demás, a que alguien me diga: no estás haciendo bien las cosas. Siento miedo no ser lo suficientemente capaz para poder desempeñarme en alguna área. Lo cierto es que el temor en muchas ocasiones detiene nuestro avanzar en nuestro caminar con Cristo. ¿Se acuerda cuando Jesús mencionó aquella parábola de los talentos? A quien Jesús menciona que a 3 personas el amo les dio talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2. El que tenía 5 lo multiplicó por 10. El que tenía 2 lo multiplicó a 4. Pero el que
que tenía un solo talento. Enfáticamente dice la narración, dice la escritura, hablando Jesús, que aquel muchacho cuando se le pidió razón de lo que había hecho con aquel único talento que había recibido, su respuesta fue: tuve miedo. Y por causa del miedo, amén, muchos talentos siguen enterrados dentro de la iglesia. Y por causa del miedo, muchos líderes no están asumiendo su responsabilidad. Mucho liderazgo espiritual se está, aleluya, está escondido por causa del temor, por causa del miedo, por causa de alguna forma de temor en el corazón. Entonces necesitamos entender que el miedo no viene de parte de Dios. El miedo es una estrategia que el enemigo utiliza para robarnos la libertad, para que tú y yo no podamos desempeñar la vida nueva que Cristo nos ha comprado con su sangre. Dice Pedro: no con oro, no con plata, ni con cosa corruptible, sino con la preciosa sangre del Cordero de Dios. Den un aplauso fuerte a nuestro Señor. El miedo puede ser silencioso, puede ser muy sutil, aleluya, pero es tóxico porque nos impide, nos encadena y nos quiere quitar la libertad. Aleluya. Tenemos que identificar este cuarto enemigo de la libertad llamado temor. ¿Sabe que el temor está asociado con la esclavitud? La Biblia nos dice en Romanos capítulo 8 versículo 15, vaya conmigo por favor. La Biblia dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? En temor. Amén. Ustedes no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Amén. El temor está asociado con la esclavitud, porque mientras el espíritu de Dios trae libertad y trae una relación íntima, una comunión con el Padre, el temor lo que hace es que nos paraliza y nos hace vivir bajo la influencia de la inseguridad. Muchos creyentes que le dan lugar al temor en sus corazones y viven inseguros, viven vidas inseguras. Viven, aleluya, influenciados por la inseguridad, viven influenciados por la angustia constante y por la desconfianza. Pablo exhorta a la iglesia en Roma: ustedes no han recibido ningún espíritu que los esclavice al temor. Aleluya, el espíritu de Dios no ha venido a nuestras vidas para esclavizarnos al temor. La Biblia dice que donde está el espíritu de Dios, Pablo le dice a los corintios, allí hay libertad. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Den un aplauso a nuestro amado Señor. Pablo llama al temor como un espíritu de esclavitud, porque este impide actuar con libertad, como si fuéramos prisioneros internos de nuestras dudas, del juicio ajeno. Contrario todo esto al diseño de Dios para cada uno de sus hijos. Esta clase de miedo se escucha: ¿y si me aparto? Amén. Yo no doy ese paso. Yo no me animo todavía a comprometerme con Dios, porque qué tal y si el día de mañana me aparto. Amén. ¿Qué sucedería si el día de mañana yo fallo? Y si Dios no me escucha, ¿por qué ir a pedirle? ¿Por qué abrir mi corazón? ¿Por qué acercarme a Él en oración? Y si Dios no me escucha, y si no soy lo suficientemente bueno. Todos esos "y si" son cadenas, son como esos eslabones que van uniendo una cadena y no expresan ningún tipo de convicción en el corazón del creyente. Lo que realmente expresan cada uno de estos "y si me aparto", "y si fallo", "y si Dios ya no me escucha", "y si no soy lo suficientemente bueno", cada uno de estos expresiones, aleluya, lo que expresan son temor y son miedo.
El miedo no puede ser parte, aleluya, del creyente. El miedo, Dios constantemente a través de su palabra nos está diciendo: no tengan miedo. Jesús lo dice Dios lo dice en el Antiguo Testamento, y Jesús, estando aquí en la tierra, directamente les habló a sus discípulos: no tengan temor. Cierto, el temor es parte de nuestra humanidad, el temor es parte de nuestra naturaleza. Son sensaciones, aleluya, que tú y yo como seres humanos estamos sujetos a experimentar, pero lo que no podemos permitir es que el temor tome control de nuestras vidas, es que el temor o el miedo construya una prisión, aleluya, que nos impida vivir en verdadera libertad. El miedo nunca va a corregir tu vida. Todo lo que va a hacer el miedo es congelarte, es impedirte avanzar, y eso no es evangelio. Amén. El evangelio es la buena noticia, es la noticia de una verdadera libertad por medio de Cristo. Jesús mismo dijo: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. El miedo, aleluya, quiere congelarte, quiere impedirte avanzar. Es una esclavitud disfrazada de devoción. El espíritu de temor te paraliza tus decisiones, detiene tu llamado y corrompe, aleluya, la forma en la que tú te relacionas, no solamente con Dios, sino también con tus hermanos en la fe. El miedo nunca corrige nuestras vidas. Así que, amado hermano, amada iglesia que me escuchas, los creyentes, aleluya, los hijos de Dios, la iglesia en general, los creyentes que viven bajo un espíritu de miedo, no pueden disfrutar la libertad que Jesús ya compró en la cruz con su sangre preciosa. El miedo es un enemigo que nosotros tenemos que excluir, que desechar de nuestros corazones, aleluya, porque es un enemigo directo de nuestra libertad en Cristo Jesús. El miedo no viene de Dios, es una forma sutil que el enemigo quiere, aleluya, traer a nuestras vidas para neutralizar, aleluya, nuestra libertad. Ahora, ¿cómo opera este enemigo? ¿Cómo opera el miedo en relación a la libertad en Cristo Jesús? Voy a mencionar tres cosas. En primer lugar, lo primero que sucede es que crea una relación basada en el terror, una relación con Dios basada en el terror y no en el amor. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado. El miedo no nos aleja más a Dios. El miedo no nos permite disfrutar más el amor de Dios, la relación de Dios, la compañía con Dios. De hecho, Juan, en una de sus cartas, primera de Juan capítulo 4 versículo 18, la Nueva Traducción Viviente dice: en esa clase de amor no hay temor. Está hablando del amor perfecto de Dios. Aleluya, cuando el verdadero amor se ha manifestado en nuestras vidas, dice Juan, en esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Donde el verdadero amor de Dios está presente, no puede haber temor, porque si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo Juan aquí es que el amor y el temor no pueden coexistir. Amén. No pueden coexistir. El amor o el miedo y el miedo, no pueden coexistir. ¿Por qué? Porque el temor implica una expectativa de castigo, mientras que el amor verdadero de Dios, aleluya, nos libera de la condenación. Así que no podemos estar expectantes a una condenación al mismo tiempo de estar expectantes, aleluya, a disfrutar el hecho de que Dios ya nos ha liberado de la condenación. No pueden coexistir.
son contrarios. Romanos capítulo 8, versículo 1, un pasaje que se utilizó para hablar acerca del enemigo de la culpa. El apóstol Pablo dice a los romanos en el capítulo 8, versículo 1: ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo en esta noche? Bueno, no hay condenación para usted ni para mí, porque nosotros estamos ahora en Cristo Jesús. Para los que están o los que viven no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, hay verdadera libertad. Aquellos que hemos experimentado el verdadero amor de Dios, aleluya, en el amor de Dios no hay temor. Y si todavía vivimos con miedo al juicio, aleluya, al rechazo, al no ser suficientes, es porque no hemos entendido o no hemos comprendido o no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. El miedo y la libertad son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Esto define, hermanos, que no puede haber dos eventos. No pueden ocurrir, aleluya, cuando dos cosas son excluyentes mutuamente. Que quiere decir que no pueden ocurrir en el mismo tiempo ni en el mismo lugar. Así que donde hay amor, no hay temor. Y donde hay temor, no hay verdadero amor. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Aleluya. Somos libres en Cristo gracias al sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero mire, quiero mencionar lo interesante de vivir en el temor de Dios. Si queremos realmente experimentar el verdadero amor de Dios y experimentar verdadera libertad, necesitamos, aleluya, conducirnos no con miedo, sino con temor a Dios. Amén. Porque son dos cosas distintas. Mientras que el temor a Dios es reverencia, el miedo es esclavitud. El temor a Dios es respeto santo, el miedo es terror paralizante. El temor a Dios nos acerca a Dios, el miedo nos aleja de Dios. El temor a Dios nace del amor y de la fe, mientras que el miedo nace de la culpa y del juicio. El temor a Dios da sabiduría, así lo dice el proverbista, pero el miedo produce confusión espiritual. El temor a Dios produce libertad y obediencia voluntaria, mientras que el miedo produce esclavitud y obediencia por obligación. El temor a Dios nos da identidad de hijo. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Por eso podemos clamar a Él, Abba Padre, dijo el apóstol Pablo. Pero el miedo nos da una mentalidad de esclavo. Así que usted y yo necesitamos, aleluya, ser libres del temor. Si todavía hay algunas áreas de nuestra vida, algunas decisiones que se han postergado, aleluya, algún tipo de pensamiento que se ha generado que todavía esté influenciado por el miedo o por el temor. Porque mientras tengas el miedo al castigo, aleluya, no podrás disfrutar de la cercanía, aleluya, que tú puedes alcanzar a través del temor reverente de Dios. Porque el temor reverente a Dios nos acerca a Él, y no solamente eso, sino que mejora nuestra relación con Dios. Aquellos que viven el temor a Dios, aleluya, cada vez mejoran su comunión, su relación y su intimidad con el Señor. Nos capacita para desarrollar una relación de amor, de respeto y obediencia. Y esa es la manera de vivir una vida plena. Esa es la manera de vivir, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 1. Aleluya, vivan la libertad con la que a Cristo les ha hecho libres. Mantengan esa libertad, asegúrense, dice la Nueva Traducción Viviente. Cuando Cristo reina en tu corazón, el miedo pierde su trono, aleluya, y la libertad se convierte, aleluya, en una canción
continua, en una alabanza de agradecimiento, en un gozo tan maravilloso, aleluya, que ninguna circunstancia podrá, aleluya, apagar en tu vida. Puedes estar pasando por algún tipo de dificultad, puedes estar atravesando por un momento complicado, puedes estar experimentando un momento difícil en tu vida, pero cuando tú, aleluya, estás en la libertad con la que Cristo te ha hecho libres, esa libertad en tu corazón, aleluya, va a producir un gozo que nada lo va a apagar. Aleluya, mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:7: porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que gocemos esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. No fuimos llamados a estar esclavos del temor, sino a caminar con poder, con amor y con dominio propio. ¿Sabe cómo lo decía el salmista? Vaya conmigo al Salmo 34, versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó, y dice, y me libró. Porque el miedo y el amor de Dios no coexisten. Amén. No pueden estar. Donde llegue el amor de Dios, el miedo se tiene que ir. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Lo busqué con todo mi corazón. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Alabe a Dios en esta noche. También, amados hermanos, y esto es una nota muy importante, es un punto muy importante, y es que el miedo te hace vulnerable al control religioso, y lo voy a decir con mucho respeto y con mucho cuidado. Amén. El temor, el miedo, es una de las estrategias, aleluya, y de las armas que líderes religiosos malintencionados utilizan para manipular y controlar a otras personas. No son todos, pero hay algunos pocos. Amén. No son mayoría. Y me refiero, aleluya, a esos líderes que abusan, a esos líderes religiosos, aleluya, que de una manera malintencionada, aleluya, establecen una autoridad espiritual sobre algún grupo de personas, terminando, aleluya, en abuso religioso. Y mire, el abuso religioso se define de la siguiente forma: es una distorsión o explotación de la autoridad espiritual para manipular y controlar a otros. Amén. Y hay muchas personas, aleluya, que se vuelven vulnerables a la manipulación y al control de líderes, aleluya, espirituales malintencionados. ¿Por qué? Porque ellos se han encargado de sembrar miedo en el corazón de las personas. Siembran temor en el corazón de las personas. Y cuando el corazón se llena de temor, hermano, entonces esto facilita a la manipulación y al control de este tipo de líderes que abusan, aleluya, de su autoridad. Y mire lo que dice el apóstol Pablo, porque Pablo lo denuncia. Amén. Pablo denuncia a un grupo de personas que querían quitar la libertad de los creyentes. Esto lo habla Pablo precisamente a los Gálatas, que ha sido la carta que hemos estado leyendo recurrentemente en esta temática de la verdadera libertad. Amén. Y Pablo lo hace con toda intención. Estas personas trataban de quitar la libertad de los creyentes para volverlos a la esclavitud religiosa. Por eso Pablo, aleluya, denuncia el legalismo como una arma también y como un enemigo de la libertad. Amén. Usaban el miedo a no ser aceptados por Dios. Amén. Como si lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario no era suficiente para mantener la libertad en Cristo Jesús. Y entonces Pablo lo denuncia en Gálatas capítulo 2 versículo 4. Dice, incluso esa cuestión surgió, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad
falsos que se habían infiltrado entre nosotros. ¿No te dice Pablo? Entre nosotros, no desde afuera. ¿Se da cuenta de la sutileza? Por eso tenemos que estar alertas, iglesia. Y no se sorprenda. No se sorprenda. Aleluya. También hacen videos de TikTok. Amén. También tienen plataformas digitales. Amén. También tienen púlpitos. Aleluya, como los nuestros. Aleluya. Están infiltrados, dice Pablo, no desde afuera. Están desde adentro. Y están enseñando mal a la iglesia. Y se están tomando una autoridad que no les ha sido, aleluya, dada. Pero utilizan el miedo y utilizan el temor como una estrategia para la manipulación y para el control de los grupos, de las personas. Y Pablo los denuncia, dice: se habían infiltrado entre nosotros, se metieron en secreto para espiarnos y privarnos ¿de qué? De la libertad. Yo sé que este texto no está aquí en la pantalla, pero usted vaya conmigo por favor ahí en su Biblia. Es que a veces les pongo algunos textos por ahí que no se los mando allá arriba, así que discúlpeme los de allá de Media, por favor. ¿Cómo? I'm sorry. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos ¿a qué? A seguir los reglamentos judíos. Líderes sin escrúpulos. Pablo los denuncia y dice: son falsos maestros. Amén. Están entre nosotros. Están entre nosotros, se han infiltrado y desde adentro están enseñando falsas enseñanzas, falsas lecciones. Pero su intención es, aleluya, quitarnos la libertad, robarnos la libertad. Aleluya, volvernos a esclavizar, ya que Cristo nos ha hecho libres. Dice Gálatas 5 versículo 1: manténganse, asegúrense. Aleluya, por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que vimos? ¿A quién estamos escuchando? Yo sé que hay muchos muy buenos predicadores en las redes sociales. Aleluya, de pronto usted los escucha en la televisión, muy buenos predicadores. Aleluya, pero por eso necesitamos la iglesia local, porque la iglesia local es la que nos edifica, es la que nos mantiene en una disciplina espiritual, en la que usted y yo estamos creciendo, porque vamos nosotros no solamente a través de lo que se predica en un púlpito, sino también de lo que interactuamos, aprendemos el uno del otro en una comunidad, aleluya, fidedigna. ¿Está conmigo? En una comunidad fidedigna. Aleluya, no hay nada como el pueblo de Dios. No hay nada como la iglesia de Cristo. Den un aplauso fuerte al Señor por ello. Necesitamos conocer la palabra del Señor. Son falsos maestros, disfrazados, dice el apóstol Pablo. Es decir, se parecen, están disfrazados, dice el apóstol Pablo. Aleluya, se parecen, aleluya, a nosotros. ¿Por qué? Porque están entre nosotros, pero no son como nosotros. Jesús también lo menciona en Mateo capítulo 7 versículo 15. La Nueva Versión Internacional dice: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Amén. Son lobos feroces. Líderes, a veces un sistema por el cual quieren manipular a las personas y utilizan el miedo como una estrategia para lograrlo. Por eso necesitamos identificar el miedo. Amén. El miedo y ponerlo ahí en nuestra lista de enemigos. Enemigos de la libertad. No solamente el pecado, no solamente el legalismo, la culpa, sino también el miedo y el temor. Amén. Quieren robarnos nuestra
libertad. Ezequiel capítulo 34, versículo 2 al 4. Leo la Nueva Versión Internacional. Dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor y Dios: ay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben de cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la débil. Oiga, es tremendo, ¿no? Qué directo. ¿Sí? Qué directo está hablando la palabra. Amén. Hablando el profeta Ezequiel. No fortalecen a la débil, no cuidan a la enferma, dice, ni curan a la herida. No han traído a la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Amén. Los líderes, aleluya, manipuladores, utilizan el miedo como una forma para, aleluya, cumplir sus objetivos, que aunque parezcan ovejas, aunque se disfrazan de ovejas, dice el Señor en Mateo 7 verso 15, la verdad es que son, aleluya, lobos feroces. Lobos feroces que vienen, dice, aleluya, a tratar con crueldad y con violencia a la iglesia. Todo eso, amado hermano, anula la libertad del evangelio. Ejercen autoridad espiritual. Amén. Ejercen su autoridad espiritual, ¿sí?, malintencionada, etiquetada con una cobertura. Amén. Con una cobertura, ¿sí? Y usted lo va a encontrar, ¿sí?, dando cobertura. Y te podemos dar cobertura, ¿sí? Y no son pastores, pero quieren darle cobertura a las ovejas de un pastor. Oiga, pues si esa oveja ya tiene cobertura, ¿están conmigo? ¿Sí? Así que si alguien por ahí viene a querer darle cobertura, dígale: no, yo ya tengo una casa, yo ya formo parte de un rebaño, ya tengo una cobertura espiritual. Den un aplauso fuerte al Señor. Cuidado, los abusos, aleluya, religiosos, a veces se llevan a cabo, se cumplen precisamente porque detrás de esa autoridad espiritual, aleluya, la verdad es que hay un corazón mal intencionado. Y como dije al principio, no debería sorprendernos esto. ¿Por qué? Porque ya está escrito en la palabra del Señor y estamos viviendo esos tiempos. Estamos viviendo esos tiempos. Vuelvo a repetirlo, no es la mayoría. Dios nos ha dado hermosos y lindos pastores. Amén. Tenemos grandes pastores aquí en el área del Valle del Río Grande. Amén. Dios bendiga a todos los pastores, amén, de nuestra área. Amén. Pero aunque la mayoría son buenos, hay un grupo de personas que, como dice el apóstol Pablo, se están infiltrando, trayendo, aleluya, intenciones equivocadas, corrompidas por un motivo equivocado, y están trayendo, aleluya, este tipo de cosas a la iglesia. Pero mire, no debemos de sorprendernos. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3, la Nueva Versión Internacional, dice, hablando el apóstol Pedro en una de sus cartas: en el pueblo hubo falsos profetas. También entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas. Amén. Ya Pablo las estaba denunciando. Aquellos que se habían infiltrado, ¿para qué? Para robarnos la libertad en Cristo Jesús. Dice, introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo soberano Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará
el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos falsos maestros se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo, dice Pedro, su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Tenemos que estar alertas, iglesia. Tenemos que tener cuidado. Por eso no podemos dar lugar al temor. Por eso no podemos dar lugar al miedo. Amén. Si usted, aleluya, si usted siente temor en alguna área de su vida, usted necesita rendirla al Señor y decirle: Dios, yo necesito que tu amor se extienda en mi corazón, porque donde hay verdadero amor no hay lugar para el temor. Den un aplauso fuerte al Señor. Ahora, ¿qué debemos hacer? Y esto lo quiero mencionar así rápidamente, porque es una forma de protegernos como iglesia del control y la manipulación, porque donde el miedo gobierna, escuche esto, el control y la manipulación se fortalecen. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? 4 cosas, las menciono rápidamente. Conocer las escrituras por uno mismo y no depender solo de lo que dice un líder. Amén. Usted necesita conocer las escrituras. Y no simplemente es: no, así dice el pastor. No, así dice mi maestro de la escuela dominical. No, usted necesita conocer. Yo les he mencionado que una ocasión le preguntaron a un conocedor de todo lo que tiene que ver con estrategias y formas para identificar cuando un billete es falso. Y le preguntaron: ¿cuál es la mejor estrategia? ¿Cuál es el mejor método para identificar a un billete que es falso? Y el hombre contestó: si tú quieres realmente darte cuenta cuando un billete es falso, necesitas conocer verdaderamente el que es verdadero. Así que cuando usted conoce la verdad, dice Jesús: conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Segundo, evaluar si lo que se enseña promueve el amor, la libertad y la verdad. Amén. Y tenemos que estar, aleluya, atentos para darnos cuenta si se está promoviendo el amor de Dios, la libertad en Cristo y la verdad de la palabra de Dios. También poner la relación con Dios, y esto es muy importante, poner nuestra relación con Dios por encima de cualquier institución o persona. Nadie está por encima de Dios. Nuestra relación con Dios es número 1. No es mi relación con el pastor, no es mi relación, mi compromiso con el líder, con el diácono de la iglesia, con el líder fulano de tal. No, primero es mi relación con Dios. Mi relación con Dios tiene que estar por encima de cualquiera y de cualquier cosa. Y por último, buscar una comunidad donde haya humildad, donde haya transparencia, donde haya servicio mutuo. Por eso es importante que todos colaboremos dentro de la iglesia y que todos sirvamos, ya sea en algo, en alguna área más grande, una área más pequeña, funcionando aquí, funcionando allá, porque mientras todos servimos, hermanos, todos estamos sumando. Aleluya, y todos estamos trabajando por un mismo objetivo y un mismo motivo. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Necesitamos una comunidad donde haya humildad, transparencia, servicio y no control, ni tampoco el miedo o control por medio del miedo. Entonces necesitamos ser libres del temor, porque donde hay temor, entonces no hay una verdadera experiencia con el amor de Dios. Y por último, número 3, siguiente, el punto número 3, también el miedo te impide acercarte a Dios con toda confianza. Hay muchas personas que sienten que no son lo suficientemente buenas como para acercarse a Dios. Amén. O sienten que por alguna razón, aleluya, van a ser rechazadas por Dios, ya sea por sus errores del pasado o errores presentes. Pero la verdad es
que tú y yo cuando venimos al Señor, aleluya, y Dios transformó nuestras vidas y cambió nuestros corazones, hemos sido llamados a una relación personal con nuestro Padre. Mire lo que dice Romanos 8:15, leo la Nueva Traducción Viviente. Pablo nos recuerda lo siguiente: ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios, dice, cuando Él los adoptó, ¿como qué? Como sus propios hijos. Fuimos adoptados por Dios como sus propios hijos, y ahora dice, lo llamamos Abba Padre. Amén. Note el grado de relación a la que hemos sido llamados gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Gracias a que Él nos adoptó como sus hijos, nosotros, dice el apóstol Pablo, podemos llamarlo Abba Padre. Sin embargo, hay quienes por el miedo, en lugar de clamar a Dios como Abba Padre, viven como esclavos tratando de evitar el castigo. Amén. Viven tratando de ocultarse, tratando de esconderse, porque eso es lo que hace el miedo. El miedo te esconde. El miedo te aleja de Dios por temor al castigo. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva cuando fallaron? ¿Cuál fue su reacción? Aleluya, cuando ellos le fallaron a Dios, la Biblia dice que se escondieron. Y cuando Dios salió para platicar con ellos, porque lo hacía todo el tiempo, Dios venía y los buscaba y compartía con Adán y compartía con Eva. Pero cuando ellos se vieron desnudos, les dio tanta vergüenza, aleluya, que no quisieron ser vistos por Dios en su vergüenza, y entonces se escondieron. Pero Dios, el buen Padre, aleluya, que nunca deja de amarnos, que nunca deja de buscarnos, la Biblia dice que salió a su encuentro y no los halló hasta que llamó por ellos. Y entonces Adán dijo: aquí estamos, Señor, aleluya, escondidos, acá estamos en lo oculto. Y entonces Dios le dijo: ¿por qué te escondes, Adán? Y Adán respondió: Señor, es que estamos desnudos, y cuando oímos tu voz nos dio vergüenza y nos escondimos. Eso es lo que hace el temor. El temor te inhabilita, te incapacita para acercarte a Dios. Pero Pablo dice: ustedes no recibieron un espíritu que los esclavice al miedo. Aleluya. Usted y yo hemos sido, aleluya, comprados por la sangre del Cordero de Dios, y hemos sido hechos hijos del Señor. La Biblia así lo dice. Amén. La Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, ¿cuántos han recibido a Jesús como su Salvador personal? A todos los que le recibieron, aleluya, les dio, dice, potestad. Eso es autoridad. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, podemos clamar a Él: Abba Padre. Y sabe que el término Abba Padre en arameo significa, aleluya, papá, papito, algunos lo mencionan, ¿verdad? O querido Padre. Pero la verdad, hermanos, es que ese término lo que hace es, aleluya, es señalar una relación. No tanto que si papá, que si papito, que si querido Padre. Lo realmente maravilloso de ese término es señalar que la relación de ese padre con ese hijo es una relación, aleluya, íntima. Es una relación de confianza, es una relación de seguridad, es una relación profunda. No es cualquier relación, no es una relación que se quiebra, aleluya. Es una relación que, aleluya, genera, aleluya, un compañerismo, un acercamiento. Por eso dice Pablo: podemos clamar a Él como un Padre amoroso, como un Padre cercano, como un Padre misericordioso que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Es una relación íntima, profunda de confianza con Dios. Y es que mientras el miedo genera una imagen distorsionada de Dios que te hace ocultarte y esconderte para no ser visto, aleluya, el hecho de saber que Él es nuestro Padre, aleluya, esto trae un alivio y una seguridad al corazón de cada uno de sus hijos. Mire, un ejemplo lo vemos en la parábola del hijo pródigo. Cuando uno ve al hijo pródigo y cuando uno ve a su hermano, se da cuenta que la imagen que cada uno de ellos tenía de su padre era muy distinta. Porque el hijo mayor, aunque había estado todo el tiempo en su casa, él tenía la imagen de su padre como su jefe. Tengo que cumplir, tengo que hacer, tengo que esforzarme, tengo que ganarme su amor, tengo que ganarme su respeto, tengo que ganarme, aleluya, su cariño, su afecto. Y parecía que no era suficiente lo que hacía para ganarse el cariño de su padre. Pero qué diferente la imagen que tenía el hijo pródigo, que aún estando lejos, en su condición, en su situación en la que él se encontraba, recordó a su padre. Póngase de pie conmigo, por favor, estoy terminando. Pero no pierda este momento. Aun cuando estaba ya en los chiqueros, porque allí estaba el hijo pródigo, entre los cerdos. Ahí fue donde cayó de rodillas, ahí fue donde se humilló, ahí fue donde se quebrantó. Porque cuando en su condición reaccionó, la imagen de su padre se hizo presente. Y entonces dijo: ¿cuántos jornaleros en casa, ni siquiera hijos, cuántos jornaleros en la casa de mi padre viven mejor que yo? Oiga, qué imagen tan maravillosa. Qué imagen tan hermosa la del hijo pródigo de su padre, aleluya, en la mente del hijo pródigo, que lo hizo reflexionar y entonces entender, aleluya, que lo que necesitaba era voltear a su casa, volver a su casa. Y en ese momento reflexionó y dijo: aleluya, me levantaré e iré a mi padre, porque no es mi jefe, no es, aleluya, el castigador, no es el juez. En casa no me espera un juez, en casa no me espera un jefe, en casa me espera mi padre. Y cuando tu padre te espera con los brazos abiertos, iglesia, somos libres en Cristo Jesús. Aleluya, somos libres en Cristo Jesús. Y no hay enemigo, aleluya, que se levante ante esa libertad si tú y yo estamos en Cristo. Es más, es tanto el amor de tu Padre que dice la Biblia, aleluya, hablando el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, verso 38: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación puede jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy podemos acercarnos a nuestro Padre. Yo no sé en qué áreas de tu vida tú te has sentido de pronto, aleluya, golpeado. Y te has sentido, aleluya, angustiado, afligido de alguna manera. Pero hoy te dice tu Padre que está en los cielos, te dice que puedes acercarte a Él con toda la confianza. ¿Por qué? Porque tenemos a un Padre amoroso. Abba Padre. Habrá alguien que en esta noche quiera decirle al Señor: aquí estoy,